Unidas en Afganistán y propuso un esfuerzo conjunto para poner fin a una era de guerra, terror, hambre, pobreza y a la táctica del terrorismo político. El New York Times proclamó que desde la Carta del Atlántico de Roosevelt y Churchill, ningún líder mundial había demostrado una visión como la de Gorbachov en las Naciones Unidas. Imponente, audaz, valiente, ingenuo, heroico. Sus propuestas merecían una respuesta de la máxima seriedad. Capítulo 9. Bush y Clinton, el triunfalismo americano y el nuevo orden mundial. Yo apoyo lo que dice el presidente. El nuevo presidente George Bush padre aún no se había mudado a la Casa Blanca tras aplastar al gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, en las elecciones del 88. Con una desventaja de 17 puntos, aquel verano Bush se había esforzado por superar lo que se llamó el factor blando. Es curioso que un hombre que había recibido la Cruz de Aviación por Servicios Distinguidos, volado en 58 misiones de combate como piloto de la Armada durante la Segunda Guerra Mundial y que había sido abatido en el Pacífico, fuese calificado de flojo, débil, blando, el primer marido de toda mujer o conformista. La paz basada en la fuerza funciona. Pero por su voz nasal, su origen acomodado, su formación en Yale y la fortuna petrolera de su familia, parecía ser el típico candidato impulsado por el sistema. Había accedido a la mayoría de sus cargos por nombramiento, embajador ante las Naciones Unidas y en China, o director de la CIA. Pero no parecía habérsele contagiado nada del carisma de Reagan, quien no lo había querido en su lista electoral. Y recomiendo a esta convención que George Bush se convierta... Para incrementar sus posibilidades, Bush siguió el consejo, entre otros de su hijo mayor, George W., de adoptar una estrategia más agresiva contra el reservado y sereno Dukakis, hijo de inmigrantes griegos que se mostraba reacio a contraatacar. Bush puso en duda el patriotismo de Dukakis y jugó abiertamente la carta racial en un anuncio electoral sobre la concesión del tercer grado al asesino Willie Horton. Dukakis no solo se opone a la pena de muerte, ha concedido a asesinos en primer grado pases de fin de semana para salir de la cárcel. Dukakis y el crimen. Como Nixon, Bush apeló al racismo y al miedo a la delincuencia de los votantes. La estrategia hizo cambiar la marea y Bush juró el cargo en enero de 1989. Ahora el destino de gran parte de la humanidad estaba en las manos de dos hombres que habían sido testigos directos de los horrores de la guerra. Bush como vencedor, Gorbachov como un joven testigo de la brutal destrucción de la Unión Soviética por los alemanes. En la década de los 90, mientras Estados Unidos buscaba un nuevo papel en un mundo que cambiaba rápidamente, los medios de masas empezaron a investir a la generación de la Segunda Guerra Mundial de una dimensión heroica extraordinaria. En el 50 aniversario del día D, en 1994, se consagró a la generación más grande. Se convirtió en un concepto nostálgico que produjo grandes ventas de libros, cine y televisión. El día D se convirtió en la batalla culminante de la Segunda Guerra Mundial. Incluso Pearl Harbor, en glorioso Technicolor, se convirtió en una victoria. Victory belongs to those that believe in it the most, believe in it the longest. We're gonna believe. We're gonna make America believe too. Los medios ignoraron u omitieron convenientemente el hecho de que influyentes estadounidenses opuestos al New Deal de Roosevelt habían apoyado y asistido al Tercer Reich, después de que se conociera la verdadera naturaleza del régimen antisemita de Roosevelt. El motivo, fuese el odio al comunismo, las simpatías hacia el nazismo o simplemente la codicia, rara vez se discutió abiertamente. Entre estos hombres estaba el padre del presidente Bush, Prescott Bush. Fritz Thyssen, el magnate alemán del carbón y el acero, había sido uno de los primeros benefactores de Hitler, y gran parte de su fortuna estaba protegida en el extranjero por la compañía de inversiones Brown Brothers Harriman, a través del holding Union Banking Corporation, en una cuenta gestionada por Prescott Bush. En 1942 el gobierno estadounidense embargó Union Banking Corporation, además de otras 4 cuentas vinculadas a Thyssen y gestionadas por Bush. Y después de la guerra se devolvieron las acciones a los accionistas americanos, entre ellos Bush. El legendario fundador de IBM, Thomas Watson, a través de su filial alemana TEOMAG, ayudó al gobierno a realizar el censo de su población con sus máquinas de tarjetas perforadas, que después servirían para identificar a judíos y contribuir a la puntualidad de los trenes.
Y a mayor escala, Alfred Sloan, el presidente de General Motors, a través de su filial alemana Adam Opel, fabricó coches y vehículos de transporte para el ejército alemán. Sloan, en vísperas de la invasión alemana de Polonia, afirmó que su compañía era demasiado grande para verse afectada por una insignificante refriega internacional. La filial alemana de Henry Ford fabricó un gran arsenal de vehículos militares a lo largo de toda la guerra con el consentimiento de la compañía matriz de Michigan. El mismo Ford había publicado anteriormente una serie de artículos recogidos después en un libro titulado El judío internacional, el gran problema del mundo. Un retrato de Ford colgaba en el despacho de Hitler en Múnich, que declaró al Detroit News en 1931 que consideraba a Henry Ford su inspiración. Cuando se declaró la guerra en Europa en 1939, Ford y General Motors, a pesar de haberlo desmentido después, se negaron a deshacerse de sus empresas alemanas e incluso acataron las órdenes del gobierno alemán de adaptarlas para la producción bélica, al mismo tiempo que se oponían a exigencias similares del gobierno de Estados Unidos. Ford, General Motors, Standard Oil, Alcoa, ITT, General Electric, el fabricante de municiones DuPont, Eastman Kodak, Westinghouse, Pratt & Whitney, Douglas Aircraft, United Fruit, Singer e International Harvester continuaron comerciando con Alemania hasta 1941. En agosto de 1942, las autoridades americanas reconocían la existencia de los campos de exterminio.